Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Hermano Samuel, nos encontramos hoy aquí en Alto Bonito, donde muchos niños de esta comunidad van al comedor. Y nos sentimos contentos de estar aquí en este lugar tan hermoso, que se siente la paz de Dios. Amén, gloria al Señor, es una bendición, ¿verdad que sí, pastor? Estar aquí visitando a los hermanos de Alto Bonito y a la vez trayéndole un mensaje de esperanza, un mensaje del cielo para cada uno de ellos. Muy bien. Hay una palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes, para los hermanos del Ministerio Profético, también para todos los hermanos de los anexos y los amigos que nos ven. Hay un pasaje bíblico que está en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 7. Dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Eso es bíblico, hermano Samuel. Amén, amén. Marcos capítulo 14, versículo 7. Busque la Biblia, hermano. Usted busque la palabra, porque es importante confirmar también si lo que estamos diciendo es verdad. Así es. Marcos capítulo 14, versículo 7 dice así: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Wow, hermano. Tremenda palabra. Así es. Tremenda palabra. Creo que ese es el deber de la iglesia. Amén. El deber de cada ministro, de cada anciano de la iglesia, el deber de toda la congregación, de tratar de entender que siempre va a haber personas que necesitan de nuestra ayuda. Amén. Que necesita que la iglesia también haga labores sociales. Y es importante hacerlo porque ahí se cumple la palabra de Dios, porque Jesús también lo hizo. Amén. Así es. Hermano Samuel, Así es. Así es. lo hizo Jesús. Amén. Y lo hizo, hay versos bíblicos que Jesús lo hizo, donde realmente podemos observar en el capítulo o el libro de Juan, capítulo 6, Capítulo 6. versículo 1 y 15. Tuvo compasión no solamente del alimento espiritual, también el alimento físico. Así es. ¿Qué dice la palabra? La palabra del Señor dice así, Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Esa como título, alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Hasta 15? De hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha gente, mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Tremenda palabra, Gloria hermano. a Dios. Como Dios, si usted nota, dice que tuvo compasión. Sí. Y Felipe estaba asustado, Ujú. porque había una gran multitud. Amén. Y no había en ese momento lo suficiente alimento para darle a esa gran multitud. Amén, así es. Pero Dios es un Dios que suple todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios Amén. que multiplica las cosas. Yo siempre he creído en ese Dios. Así es. Y tengo convicción de que el Señor ha sido fiel y será fiel con todas las personas que Aleluya. buscan su rostro, Aleluya. que Aleluya. ama y hace la voluntad de Dios. Aleluya. Y yo sé que Dios conoce las personas que tienen necesidad. Y Dios sabe las personas que están pasando quizás por quebranto de salud, Aleluya. pero también por falta de pan, hermano Así es. Samuel. Amén. 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 Imagínense usted eso, pastor. Dice que habían casi 5,000 personas. Solamente varones, solamente fueron enumerados los varones nada más. Y el Señor tuvo compasión. Él hace una interrogante a Felipe. 200 denarios no alcanzará para alimentar a toda esta gente. Ah, Felipe, imagínate tú, ¿qué hacemos, Felipe? Señor, aquí no se puede. Entonces vamos a ver qué hacemos con esta gente. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar. Y uno dice, hay un muchachito que tiene unos panes y unos peces. Y se manda a la gente a que se recueste sobre la hierba porque había bastante hierba, dice la Sagrada Escritura. Y los mandó a sentarse. Preparó al pueblo para que vieran algo que jamás en Israel ni en ninguna parte se había visto. Que de unos panecillos y unos pececillos alimentaran a 5,000 y que sobrase todavía de eso. Increíble, tremendo milagro el que Dios hizo. Hermano, quiero que entienda y sepa algo. Aleluya. Que de lo poco que usted tiene, Así es. yo le puedo hablar como testimonio vivo. Esta situación que el país, vamos a hablar de Panamá, porque estamos viviendo en Panamá, sabemos que es una pandemia a nivel global. Pero en este tiempo, hermano, nosotros hemos podido convivir y ver la gloria de Dios. Teniendo poco y compartir de ese poco con muchos, hemos visto esa multiplicación, pastor. Sí, Señor. Hemos visto la multiplicación, como, hermano, uno da 5 libras de arroz o 10 libras de arroz a un vecino o a otra persona, hermano, y como de repente te vienen 10, 15, 20 libras más de arroz para usted. Es la multiplicación porque se acuerda uno de compartir con el necesitado. Así es. Así es. Dios es un Dios maravilloso. Amén. Él necesita que nosotros Aleluya. nos dejemos guiar por medio de Él y por el Espíritu Santo. Yo quiero que te dejes guiar por lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Ser desprendido, dar para la obra de Dios, para que hagamos las obras sociales, llevar sobre todo alimento a los niños que tanto lo necesitan en este lugar. Amén. Es necesario que nosotros como iglesia Aleluya. hagamos mucho más, hermano. Hagamos Gloria a mucho Dios, más, gloria a hermano Dios, Samuel. gloria a Dios. Yo invito a los diáconos, los líderes, los obreros, que hagamos cosas mucho más. Dios no solamente nos está llamando, bueno, nos llamó a predicar la palabra de Dios. Amén, sí. Nos llamó a llevar el mensaje, porque el único que libera, el único que transforma, el único que rompe cadenas y el único que rompe maldiciones se llama Aleluya. Jesucristo, cuando el hombre Amén. decide caminar con Jesucristo. Amén. Pero en medio de todo esto también nosotros jugamos un papel importante como iglesia. Así Y es. tenemos que también ser, ¿qué? La voz, Solidario. Claro que sí. Solidario. Tener el amor verdadero de Cristo. Amén. Porque muchas Amén. veces predicamos y hablamos, pero el amor tiene que darse a conocer. No se ejecuta lo que se habla. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante, pastor, porque si bien es cierto, el poder compartir con el que no tiene. Mire, el Señor prácticamente, Él dio ejemplo no solamente hablando, como usted acaba de decir, no solamente hablando, sino haciéndolo, poniéndolo por obra. Él mismo ejecutando lo que Él hablaba. ¿Sí? Cuando Él veía las multitudes, Él sabía que ahí había necesidad. Amén. Y él se preocupaba por ellos. Y siempre ha estado atento. Hermano, quiero que entienda algo en esta tarde. Dios tiene el control de todas las cosas, sí es verdad. Pero Él también quiere una iglesia que trabaje, que se preocupe por aquellos necesitados. Amén. Por aquellos que tienen necesidad en este tiempo. Y no solamente esperar el tiempo de la pandemia, pastor, sino que después de la pandemia seguir con esta labor encomiable como el comedor. Sí.
el comedor es una labor social que todas las iglesias del planeta Tierra deberían de estar realizando en la medida de la que ellos puedan hacerlo. Porque si bien es cierto, hermano, el Señor dijo claramente, a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros, a Él no. Entonces, si esta es la palabra, hermano, para este tiempo, tenemos que recordar entonces que nosotros estamos en esta tierra porque Dios lo permite y tenemos que poner en obra lo que Él nos ha mandado a través de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Así mismo es. Mira lo que hizo el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo. Me gusta lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 25 al 26. Así es. Vaya a la Biblia, hermano, vaya a la Biblia. Mira lo que hizo el apóstol Pablo en el ministerio del apóstol Pablo. Amén. Romanos capítulo 15, versos 25 y 26 dice así. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aleluya. Había en el ministerio, en el ministerio del apóstol Pablo, dice que recogieron ¿qué? Una ofrenda. ¿Para quién? Para los pobres. ¿De quién? De Jerusalén. ¿De los qué? Amén. De los santos. De los santos. Los santos y para los pobres. Amén. Gloria a Dios. O sea que no todo el que camina los caminos del Señor va a pasar también necesidad. Así es. Así Es lo que yo entiendo. Había una población Amén. de cristianos en la época del apóstol Pablo Así es. que estaban pasando por necesidad. No sé Aleluya. si estaba pasando por una pandemia, no sé qué Así es. en ese proceso del apóstol Pablo. No lo Amén. explica la palabra de Dios. Pero Amén. Pablo le dice, hagamos y recojamos una ofrenda para los pobres, que son los santos, son los Amén. que Amén. realmente Amén. confiesan, creen en Jesucristo. Hay mucho entre nosotros que necesita de nuestra ayuda, hermano Samuel. Así es. Gloria al Aleluya. Yo siento la gloria de Dios porque yo siento que el Señor va a bendecir al ministerio para hacer las obras que necesitamos hacer Señor. Amén. aquí en la tierra, hermano. Y no para fama, ni para tener publicidad. No, lo hacemos con humildad y sencillez para trabajar para el reino de los cielos. Aleluya. Y eso es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Aleluya. Trabajar para el reino de los cielos. Aleluya. Hermano Samuel. Aleluya. ¿Verdad que sí? Mire la expresión de esta palabra. Ellos estaban en una nación diferente, en un lugar diferente. Pero ellos sintieron en su corazón, hermano, de hacer una ofrenda para los santos, recoger una ofrenda para los santos y también para los pobres. Hermano amado del Señor, la distancia, pastor, la distancia no es un motivo, no es algo que debe ser lo que impida que nosotros podamos apoyar a hermanos X, aunque no sean del ministerio profético misericordia. Porque Jesucristo no vino ni vendrá tampoco por ningún movimiento religioso. Él va a venir por aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Dios que está en los cielos, hermano, es de que nosotros realmente apoyemos a aquellos que tienen necesidad. De corazón, sin esperar a cambio nada, sin esperar que nos den una palmada, sin esperar que lo publiquen en las gacetas, sin esperar que salga un medio de comunicación y publique y haga eco de esto. Nada. Sino que simple y sencillamente, hermano, porque el Dios de los cielos nos ha mandado esa gran y encomiable misión de compartir, de alimentar. Y no solamente de alimentar, la Escritura también manda que hay que vestirlos también. Darle lo que necesita realmente. Y quiero terminar acotando, pastor, de que realmente Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Y digo que Dios es fiel, hermano, porque vuelvo y recalco una vez más. Puedo decir, Jehová Jireh se ha manifestado en su pueblo en este tiempo de pandemia. Sí. Y yo declaro en el nombre de Aleluya. Jesús que este ministerio profético va a ser bendecido por Dios. En el nombre de Jesús. Si tenemos un corazón sencillo Aleluya. y estamos con la visión de trabajar con la gente humilde, Aleluya. con la gente pobre Dios. de esta nación, Así es. no solamente que sea santo o que sea cristiano, sino a todas las personas. A mí me Amén. gusta Amén. lo que realmente hace la naturaleza, pero sabemos que en medio de la naturaleza el que la hizo fue Dios. Amén. Así es. Pero Dios hace salir el sol para quién? Buenos y para Y malos. malos.
Y hace caer la lluvia Hace caer también. la lluvia ¿para quién? Para buenos y malos. Entonces, hermanos, ese es el ejemplo nos da Dios. Amén, así es. Entonces nosotros tenemos que también hacer obras sociales, sea cristiano o no sea cristiano. Lo que Dios nos llamó a nosotros es llevar el mensaje de la palabra de Dios, la salvación, porque Amén. el que salva el alma del hombre se llama Jesucristo. Aleluya. Pero también nos llamó a hacer obras sociales. Así es. Amén. ¿Quién dijo que la iglesia no puede hacer obras sociales? Amén. ¿Quién dijo que nosotros no podamos, hermanos, ayudar a una persona humilde? Amén. Sí, ese es el deber de nosotros. Amén. Tenemos que dar testimonio. Amén. Dice Santiago que la fe sin obra, Es muerta. la fe sin obra, Es muerta. la fe sin obra, Es muerta. amigo que me escucha. Si Dios te toca tu corazón, hermanos que me escuchan, si Dios toca tu corazón, sigue siendo dadivoso. Así es. Sigue dando tu ofrenda para los humildes, tu ayuda social que tú hagas. Quizás nadie te lo va a recompensar aquí en la tierra, Así es. pero Jesucristo sí nos lo va a Amén. recompensar. Amén. Oh, gloria, yo siento la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, He sentido la presencia de Dios. Yo declaro que Alto Bonito será un pueblo bendecido. En el nombre de Jesús. Yo declaro que Dios bendecirá a todos los niños de Alto Aleluya. Bonito. Dios traerá el alimento. Dios va a proveer todos los recursos que este pueblo necesita Amén. para que ellos vean la gloria y la manifestación de Dios. Aleluya. El hombre Aleluya. y la mujer tienen que ser feliz. Y el único que hace feliz al hombre y a una mujer es cuando Cristo entra en el corazón del hombre. Y yo sé que Dios va a bendecir tu vida, hermano. Dios va a bendecir nuestro ministerio. Yo percibo que hay puertas abiertas y se van a abrir en el nombre de Jesús. Porque yo creo que Dios está tocando corazones y va a tocar tu vida, hermano. Y va a tocar a muchas personas para bendecir a este lugar y mucho más niños de esta comunidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Oremos por Gloria los niños de esta comunidad. Amén, gloria al Señor. Bendito Dios, soberano Dios, Gracias, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Señor. Te damos gracias, Dios, Aleluya. porque tú nos has encomendado esta labor encomiable, Sí, Señor, así es. Una labor maravillosa, Padre. Así es. Que es el de poder compartir, de dar pan al que tiene necesidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú, oh Dios, aleluya, el que provee los recursos Sí, Señor. necesarios para proveer a los niños, para proveer a los adultos, Jesús. para proveer al anciano, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos a los niños de este lugar. Aleluya. Bendecimos a los niños de Alto Bonito, bendecimos a los Señor. niños de todas estas comunidades aledañas creemos en el a nombre Alto de Bonito, Jesús. Padre. Y declaramos, Señor, aleluya, Sí, Señor. declaramos tu palabra sobre cada Gracias, uno de ellos. gracias. Declaramos que tú eres Dios Gracias, del Dios. pueblo de Alto Bonito. Aleluya. Declaramos que tú eres el Padre del Sí, pueblo Señor, de Alto así Bonito. es, así es. Gracias, Señor, por Gracias, bendecirlos. Señor. En el nombre de Jesús. Padre, bendecimos el comedor Aleluya. del Ministerio Profético Sí, Misericordia, Señor. que ha estado trabajando todos estos largos años, llevando la comida a los niños, tratando de lograr que los niños no les falte alimento. Dios. Aleluya. Yo quiero que tú prosperes, yo quiero que En el tú nombre de traigas Jesús. todo lo suficiente para que ese comedor tenga En la el comida nombre poderoso en el de nombre Jesús. de Jesús. Amén. Y yo declaro que hay victoria, Sí, Señor. hay victoria, hermano, hay victoria, hay En el nombre victoria. de Jesús. Hoy hay victoria. Aleluya. Esto es por fe, creemos en el nombre de Jesús, que el que Aleluya. toca los corazones se llama Sí, Señor, Jesucristo. en el nombre Y de Dios va a Jesús. tocar los corazones. Siento la gloria, Aleluya, siento la presencia de aleluya, Dios. aleluya. Aleluya. Vamos a crecer, vamos a Santo avanzar y eres vamos Dios. a hacer las obras que Dios nos ha dicho En el que tenemos nombre que hacer en la tierra. poderoso de Que Dios Cristo te bendiga, Jesús. que Dios te guarde, que la paz de Dios esté sobre ti y que el Señor Todopoderoso esté ministrando tu vida. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.